Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Doctor Andújar, vamos ahora que estamos ya a las puertas de lo que es el inicio del año escolar, vamos a hablar de lo que es educación superior. Ayer estábamos hablando de lo relacionado con el tema de la UAS. Pero doctor, ¿por qué tantos centros, tantas exenciones, tantos subcentros? O sea, cuál es la situación actual con eso? Que usted tenía algunos datos, algunos números ayer. Bueno, yo comenzamos a hablar con él. Ahora, cuando yo he hecho un trabajo para los 8 presidentes que hemos tenido, incluyendo a Trujillo, que son 9, yo he hecho un trabajo para saber lo que son, primero, la, los canales de riego, las presas, carreteras, caminos. Entonces, bueno, Leonel y Danilo han agregado metro, túneles, elevados de nivel. Ahora Luis agregó monorriel. Eso era cosa que monorriel, nada más Luis, metro, nada más Danilo, Leonel y Luis. ¿Tú ves? Entonces, bueno, viviendas, eh, aulas escolares, y era Balaguer y Trujillo. Ahora no es así, ahora es eh, para Trujillo era escuela y Balaguer. Ahora cuando llega Danilo y Lionel y Luis, ahora es habla escolar, ahora no se habla así. Entonces, bueno, eh, lo que te quiere decir a ti que cuando uno busca, eh, alguien agrega algo, tú sabes, alguien agrega algo. Entonces, es algo que uno a veces ni lo cree. Entonces, bueno, porque alguien agrega. Entonces, cuando tú estudias la UAS para saber, porque la UAS tiene un impacto desde Trujillo, que es el que la hace, o sea, lo que está ahí lo hizo Trujillo. Él hizo la reconstrucción, pero la controló. Cuando llegaron los exiliados españoles, él, ¿tú sabes cuánto ganaba un exiliado español? Del 39 al 42, que fue el momento cumbre, ganaba 100 pesos por una cátedra de esa, que parece ser que lo normal era 20 pesos, pues ganaban 100 pesos, era un salario de lujo, dice. Bueno, Trujillo es que hace todo eso, pero Trujillo le da un control a la UAS y la controla, la dirige. Y el rector de la UAS era al mismo tiempo, ¿tú sabes qué? Era miembro de la Junta Directiva del Partido Dominicano. Y Trujillo tenía en la universidad una guardia universitaria. Bueno, cuando llega Balaguer, entonces tú te encuentras que Balaguer es que hace los primeros centros, o sea, el antiguas, supuestamente, que era profesor de la UAS. Los datos que yo tengo dicen que él hizo Santiago, San Francisco, Barahona, San Pedro. El señor que estaba aquí ayer dice que en agua no fue él. Cuando tú te vas a Hipólito, Hipólito tiene el de Mao. Danilo Medina tiene 5. Puerto Plata, Samaná, Asua, San Juan, La Romana. El de San Juan lo comenzó Leonel y lo terminó Danilo. Abinadel, que se le dice que ha hecho poco cosas, tiene el de Baní, ha trabajado de Baní, Pedernal, Higuera, el Seibo y San Luis. ¿Están entregados todos ya? Pero está en eso. Ok. El ¿Están de en Baní, proceso? es totalmente diferente. El de Pedernales es como un acuerdo con una universidad que hay en el sur, Ucateva, creo yo, pero está ahí. O sea, cuando entonces, bueno, lo de Leonel dice que hizo 13, lo de Leonel es ampliación, remodelación, que hizo 13. Bueno, yo en mi estudio nada más he conseguido 12, 11, o sea que me faltan 2. Pero también hizo los parqueos de centros generales como la UAS en Mao, la UAS en Barahona y la UAS en Nagua y también aquí en la capital. Doctor, hay algo. Entonces Leonel es el gran modernizador de la UAS, pero todo, hasta Jorge Blanco, o comenzó o hizo uno. Todos los gobiernos han hecho algo por eso, o sea, que es una institución que cuando comenzó fue la capital, pero que hoy está en el país entero. Doctor, hay algo.
que a mí me llama la atención y es el inicio de la UAS y cómo se da su traslado hasta donde está el día de hoy. Sí, porque todos los gobiernos la han apoyado, independientemente de que... Pero por eso le digo, porque hemos hablado de la zona colonial, Sí. pero cómo se da o sea, cómo empieza y qué la lleva, qué pasó para que la trajeran hasta donde está hoy o cómo se dio, A pesar o de que también sea, han crecido las privadas y hay universidades correcto, privadas buenas y con buen estudiantado, sin claro que embargo sí. nadie puede con la UAS. Claro que sí. Por eso le digo, a mí me gustaría eso, cómo, si hubiese algún dato, cómo se decidió que se iba a hacer ahí en la zona colonial, en dónde, y cómo se No, pero hizo, no, cómo se hizo primero era el movimiento para ahora, para donde está, que ya es una ciudad no, ya universitaria. es Trujillo que arma esa ciudad. Y lo que pasa es que Trujillo arma la ciudad con las pocas, ¿cómo se llama? Facultades que se necesitaban. Porque aquí ha venido, por ejemplo, el director del hospital Darío Contreras, que es amigo de Abigail, ha venido aquí. Ese Darío Contreras fue que hizo Trujillo. Lo que tiene son alas que le han hecho. El hospital de Baní, donde nació la primera parte de todos los banilejos, el hospital de Baní es el mismo, lo que le han hecho es alas. Aquí hay cosas que son, desde el primer día, son las mismas, que no han cambiado. O sea, todos los locales del Partido Dominicano, por ejemplo, la Dirección de Salud de Baní era el local del Partido Dominicano. Entonces, aquí hay cosas que por la gente te dice, no, que no se puede ver un presidente por lo que es. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Te dicen, no, no se puede ver por lo que es. Por ejemplo, en Sabanagüey, si la clínica rural la hizo Antonio Guzmán, que yo creo que es así, la llave se la entregaron a Araceli Melo, una prima mía. Don Antonio hizo 23 clínicas rurales. Esas 23 clínicas rurales de Don Antonio, tú la divides entre 4 años y te da 5, ¿verdad? Te da 5. 5 por año entre aquel Sí. entonces. Entonces tú buscas Trujillo hizo 60. Y si la divide entre 30 años, lo que te da 2. Y Balaguer hizo 35. Y si la divide en 22 años, ¿cuánto te da? Don Antonio Guzmán hizo más clínica rural que todo el mundo en el Claro, tiempo que tuvo. cuando tú calculas unidad de tiempo y cuánta Sí, uso, porque me parece que la de Balaguer lo que dan es a 1 y pico por año. sí, exacto. Cuando Pero tú bueno, calculas la cantidad, tú suenan a mucha, pero cuando tú sí. divides por el tiempo que gobernó, yo creo que a 1 y algo que da por año. Y en mi caso, cuando yo he estudiado las obras de los gobiernos, porque la gente dice, no, no se puede hablar de obras, pero venga acá. Entonces, Balaguer, Leonel y Danilo, que tuvieron un crecimiento de la economía, con un crecimiento de la infraestructura, que al final son los gobiernos más valorizados cuando la gente va, porque la gente te dice ladrón, que sí o qué, pero cuando la gente tiene que valorizar un gobierno, tú tienes que ir a la obra. Entonces ellos crecieron en la economía y crecieron en las obras. Entonces, Doctor, ellos son el éxito de la construcción. usted que conoce de números, Sí, que maneja estadísticas, yo le voy a decir, le voy a plantear vamos a decir, un cuestionamiento para todo el que nos está viendo y para usted. Doctor, si por casualidad, así como satanizaron en los tiempos de Leonel Fernández, túneles elevados y todo eso, imagínese que él se hubiese dedicado a cualquier otra a cosa, un renglón. a lo que sea. El parque vehicular que tuviéramos ahora, que tenemos Sí, al 2025, sin todo eso, la capital fuera hora pico 24 horas. no se pudiera No hubiera, aquí caminar. no hubiese hora, la Sí, famosa hora pico, que de por sí ya se dice que aquí a cualquier hora hay tapones. sí, Pero ¿cómo fuera el tránsito ahora mismo? Si él imposible. en ese entonces, cuando lo satanizaron, que recuerde que yo he dicho en programas aquí que aquí todo lo grande lo satanizan para después aplaudirlo. Si en aquel entonces metro, paso de nivel, túnel elevado, todo eso, ¿qué pasará ahora? Es más, sin el simple metro, ¿cómo estuviera ahora la población? ¿Cómo estuviera el tránsito? O No, no, sea, no el se parque puede. vehicular del primer gobierno de Leonel, ahora 2025, óigame, aquí, Sí, es más, aquí nada más tuvieran negocio los que venden patineta eléctrica. sí, mira, en el caso de don Antonio, que yo lo voy a estar mirando, yo fui secretario general de la zona B del PRD en Maní con don Antonio Guzmán.
Y yo me creo que el único gobierno mío en la política es el de Antonio Guzmán. Entonces, cuando yo le he tenido que estudiar, ya yo con esta edad, yo lo he estudiado y lo he contrarrestado a don Antonio contra Balaguer, contra Trujillo, en lo poco que él pudo hacer. Entonces, resulta que don Antonio asfaltó 1.500 kilómetros de carretera y 2.000 kilómetros de caminos vecinales. Entonces, tú sabes que hizo Trujillo también en todos los años, fue 2.000 de vecinales. Y tú sabes qué hizo Balaguer en 22, 2.000. ¿Cómo él lo hace? Entonces yo me puse a saber, ¿cómo puede que don Antonio hacer eso? Integraron a los campesinos, integraron al IAD, buscaron un préstamo un préstamo internacional para eso, del BI. Buscaron un préstamo del BI, Peña Gómez buscó los equipos, porque el país no tenía un equipo para hacer en 4 años todo eso, para que tú sepas, o sea, no había equipo para tú hacer 2.000 kilómetros de caminos vecinales en 4 años, el país no tenía el equipo. Entonces buscaron el equipo, integraron a las asociaciones de campesinos, que había momentos que no había combustible y lo buscaban, para que tú sepas, yo lo viví eso en Baní, que lo arreglaron todo. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, pero ven acá, había una actitud. Había una visión, porque sí, aquí se ha hablado inclusive hasta de la Barrigol, que en vez de tener empleado a todo el que viva por ahí, sí. tienen muchísimos empleados y técnicos que lo han llevado para allá. Que por eso, como se dice en buen dominicano, es que se buscan los problemas. Porque allá hay gente en toda esa zona que con 2 meses, 3 meses de una capacitación que usted le dé, saben, son un empleo seguro y están trabajando para su comunidad, pero no piensan en eso y por eso en muchas cosas, en construcción de empresas, en muchísimas situaciones se buscan los problemas, porque prefieren llevarlo diario o pagarle hospedaje, lo que sea, pero no le dan una capacitación de 3 o 4 meses al que vive en la zona. Los datos que aparecen de don Antonio, por ejemplo, que yo fui secretario general de una zona del PRD, y ganaba 300 pesos yo en agricultura. Eso era un sueldo del carajo, 300 pesos ganaba yo en don Antonio. 300 pesos era subencargado de los en serie. Eso eran unos colmados y unas cosas que habían para desarrollar campo. Entonces, mira, dicen que él hizo 20 a 25 mil viviendas, los datos que yo consigo. Cuando yo manejo el ciclón David tumbó 70.000 viviendas y tiró 200.000 personas a la calle. Cuando yo me pongo a pensar que ese dato, que yo no puedo alterarlo, que tengo que dejarlo ahí, que son 25, y yo me encuentro con el estudio de David que dice que fueron 70.000 viviendas que tiró abajo. Entonces yo me pongo y pienso en yo estaba arreglando viviendas. Entonces, don Antonio, en Baní, habían brigadas levantando las viviendas y había reparto de madera y zinc directamente a Dancer para que la recuperara él, y había al mismo tiempo haciendo barrancones para los que no podían cubrirse, meterlo ahí. Sí, esos son datos que yo tengo entendido, que habían, por ejemplo, las que ellos tenían brigada construyéndola totalmente, Sí. pero había gente que por X o por Y lo que necesitaban era un empujón y se le daba y resuelve tú. Él pagaba su carpintero. Exactamente, y resuelve tú, pero que la ayuda no faltó. Lo único que la gente puso el zinc, algunos le pusieron a la casa, si era de concreto, de zinc, entonces la gente sacaba una varilla y amarraba el cosa. Para que tú sepas. Entonces, bueno, cuando yo veo los datos, yo digo que yo quiero cambiarlo, ¿verdad? Pero yo quiero cambiar porque yo siento, esos datos que se dan de don Antonio 25.000 viviendas, eso no es verdad. Él no es más, por 70.000 le tiró el ciclón encima, abajo. Y él, tú vas a Baní, tú dices a una persona que fuera líder en ese momento, en cada campo de Baní sabe que fue así, que separaron la vivienda por brigada o por persona que se le dio el material o por el barrancón. Claro, porque eso fue así. Todo era según la Entonces necesidad. no es verdad, tiene más. Entonces mira, don Antonio fue un gobierno muy grande que uno chequea. Entonces tú dices, cuando tú vas buscando todas las cosas que hizo, mira, el aeropuerto internacional Gabriel Luperón de Puerto Plata,
fue don Antonio que lo inauguró. Eso estaba comenzado, parece ser, y él es el que lo resuelve. Entonces, no construyó puerto, ok, bien, perfecto. La zona franca él la siguió, pero en el esquema de Balaguer. ¿Tú ves? 3 parques de zona franca, uno nuevo, 2 nuevos y una expansión. Eso fue lo que hizo. 3 parques más, pero lo hizo. Entonces, cuando uno chequea a don Antonio Guzmán, que es el agricultor, ¿verdad? Porque si tú vas a Leonel es un intelectual, tiene una visión. Si te vas a Balaguer, Balaguer sabía el país y más, de su tiempo. Si te vas a Vos sabía el país más y su tiempo. Sin embargo, no gobernó. Lo primero que hizo fue que no cambió los jefes militares, no lo designó nuevo. Y ahí mismo se cayó. Entonces, bueno, entonces tú te encuentras a don Antonio Guzmán, sabía lo que había que hacer en los renglones que ese tiempo había. En ese tiempo no necesitaba Benorriel, para que tú sepas, ni metro. No se necesitaban Benorriel, ni metro, ni elevado, ni de nivel. Eran caminos vecinales para desarrollar el campo. Y una rotonda quizá en la capital. Para que el campesino pudiera desarrollarse. Una rotonda para que un vehículo siga cogiendo por un lado y para el otro lado. Lo que hace una rotonda, que te permite que tú, si tú vas, que tú doblas para un lado sin obstáculo, ¿verdad? Lo que te permite una rotonda. Eso es lo que se necesitaba. Entonces, mira, un gobierno tiene que hacer aquí. Tiene que hacer en muchas cosas. Y por ejemplo, en la UAS, yo no sé si él abrió ningún centro. Yo sí estuve presente cuando él lo declararon honoris y causa, profesor honoris causa de la UAS, porque lo presentaron. Y yo recuerdo ese acto, que yo estaba ahí y yo estaba mirando, yo era estudiante de la UAS, me recuerdo como ahora mismo. Entonces, la UAS es una institución que el Estado Dominicano, ¿verdad? Bueno, Trujillo y Leonel son los que más hicieron por eso, pero Trujillo la tenía en una sola sede. Leonel, de todo lo que se hizo, Leonel dice él que pregó con 13 centros, yo nada más encuentro 12 en mis notas, en lo que voy escribiendo. O sea, Trujillo y Leonel son los que le dan para adelante a la UAS. Doctor, vamos a dejar su análisis. Pero ninguno la impidió. Vamos a dejar ese análisis ahí, que tenemos que irnos a una breve pausa. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.